Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al segundo bimestre. Entramos a la semana 9. Espero que les haya ido muy bien en la evaluación. Esta semana 9 nos toca hablar dentro de la unidad 5 sobre el derecho como objeto de investigación. El derecho está siempre en constante transformación, ¿no? Y cómo no estarlo, pues frente a los requerimientos de una sociedad dinámica que busca en la ley, la jurisprudencia y la doctrina respuestas a sus necesidades de convivencia pacífica y de reconocimiento de sus derechos, garantías fundamentales. El significado de la palabra derecho ha ostentado también diferentes interpretaciones. La ciencia del derecho fue conocida durante mucho tiempo con el término jurisprudencial, que era la designación dada por los juristas romanos. Derecho significa, por consiguiente, tanto el ordenamiento jurídico como el tipo de ciencias que lo estudia, la ciencia del derecho o jurisprudencia. Perdón. Cuando hablamos también de derecho constitucional en épocas de la colonia y lo confrontamos con el derecho constitucional contemporáneo, nos estamos refiriendo básicamente a dos etapas de derecho histórico y por consiguiente a un momento de la vida de la sociedad, a un hecho social. Por tanto, el derecho es un fenómeno histórico y cultural. Un análisis minucioso detenida que tales significados corresponden a tres aspectos básicos en cualquier momento de la vida jurídica: un aspecto normativo, que es el derecho como ordenamiento y su respectiva ciencia; un aspecto táctico, que es el derecho como hecho o una efectividad social e histórica; y un aspecto axiológico, que es el derecho como valor y justicia. La tridimensionalidad del derecho ha sido objeto de estudios sistemáticos que han culminado como la proposición de tres acertos básicos. En cualquier lugar en el que se manifieste un fenómeno jurídico siempre está subyacente a un hecho motivador, un hecho económico, geográfico, social o cualquier otro, un valor en que le significa a este hecho determinado a la acción de los hombres en el sentido de proteger, preservar ciertos objetos, y finalmente una norma que representa la relación o medida que integra dichos elementos. Tales elementos o factores como hecho, valor y norma no existen separados unos de otros, y sino que consiste también en una unidad concreta. El derecho es una realidad histórica cultural, de tal modo que la vida del derecho resulta de la interacción dinámica y dialéctica de los elementos que lo integran. Un investigador, un alumno que intenta elaborar una tesis de grado en derecho, puede metodológicamente acercarse a su tema o problema con cualquiera de las tres vertientes antes señaladas, como la norma, el hecho, el valor. Es decir, una investigación que puede ser dogmática, teórica, empírica o sociológica, y axiológica también puede ser filosófica y jurídica. Dichas opiniones se materializan a nivel de las hipótesis que se plantean, las mismas que constituyen la etapa esencial de la investigación científica del derecho. Las fuentes del derecho, entendemos por fuentes del derecho eh, el conjunto de datos y actos que se dan también en los actos que dan nacimiento a un orden normativo y que sirve para comprender, describir, analizar y evaluar fenómenos sociojurídicos en un lugar determinado. La fuente formal o directa comprende la expresión o manifestación de las normas jurídicas, o en otras palabras, son los modos y formas por los cuales se manifiesta y exterioriza la norma jurídica de un país. Las fuentes directas, a su vez, pueden ser medidas o inmediatas o inmediatas. Son mediatas aquellas elaboradas por un intermediario, como por ejemplo la literatura jurídica, obras tratadistas, recopilaciones, antologías, etc. Son inmediatas aquellas gestadas también a la intervención de un intermediario que persigue fines científicos en relación al derecho, que se refieren a tres aspectos: el hecho, la forma y el objeto. El hecho, constituido por la conducta humana; la forma, legislación en sentido genérico, códigos, leyes, ordenanzas o decretos; y los objetos, instituciones, establecimientos, objeto que tengan relevancia jurídica. Las fuentes materiales o indirectas. Estas, por su parte, las fuentes materiales o indirectas, comprenden los factores y elementos que determinan el contenido de las normas, son los hechos que dan nacimiento a la norma jurídica.
están constituidas por las distintas situaciones que el legislador debe tener en cuenta al momento de elaborar la norma y por tanto comprende situaciones de orden económico. No son referentes específicos, pero sí secundarios a las formas y la vida del derecho. Pueden ser medidas producidas por intermediario, literatura, ciencia política, naturaleza, económica. Por su parte, las fuentes materiales inmediatas dan noticia accidental o secundaria de lo jurídico en la presencia de un agente intermediario relevante como tres aspectos: el hecho, forma y el objeto. El hecho como conducta humana y costumbres, la forma, elaboración intelectuales de tipo pre, proto y metajurídico, y los objetos de contenido pre, proto o metajurídico. El prejurídico son el resultado de fenómenos de la naturaleza del hombre o del medio que influye en el establecimiento de conductas jurídicas, como por ejemplo un descubrimiento científico que puede crear la necesidad de generar una nueva norma que regule su uso. Perdón. Protojurídico. Aquí lo jurídico se encuentra empírico, aunque no claramente definido. Por ejemplo, un hecho protojurídico, que es cuando las normas morales de una comunidad se confunden con las normas legales, aunque el tiempo estas normas morales se deslindan de la norma jurídica. Metajurídico va más allá de las normas y conductas jurídicas vigentes en un momento determinado de la sociedad, buscando siempre construir y conseguir nuevas mejoras para el uso de las causas finales. La ley es una fuente directa del conocimiento jurídico, más en el sistema jurídico como el nuestro, que tiene la ley como primera fuente del derecho. La ley costumbre es la fuente hegemónica también más importante de nuestro sistema jurídico. La ley en la moderna teoría general del derecho puede ser tomado en dos aspectos: uno formal, que se refiere a lo que ha sido dictada por el poder legislativo conforme a los procedimientos específicamente preestablecidos también, y otra material que alude a toda norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de casos, hayan sido dictados también por el órgano legislativo en el caso que se colocan la norma emanada. La jurisprudencia. Desde la expedición de la Constitución del 2008, la jurisprudencia tiene mayor peso explicativo, pues en esta Constitución se establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los procedimientos jurídicos y jurisprudenciales que sirven de guía para las resoluciones de los casos posteriores. En términos concretos, se entiende por jurisprudencia la interpretación que la ley hace a los tribunales para aplicar en los casos sometidos a su jurisdicción. En tal sentido, la jurisprudencia está tomada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre su determinada materia. La doctrina jurídica, con este nombre se conoce a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar sus preceptos como para interpretar sus normas y señalar las reglas de sus aplicaciones. En nuestro sistema jurídico, a la doctrina de los tratadistas se lo reconoce sobre el rango de medio auxiliar para la determinación y comprensión de las normas jurídicas. Pues los juristas no pueden crear normas, sino simplemente ayudar a identificar que ya existen. Su influencia es persuasiva siempre del valor intrínseco de los argumentos de cada jurista emplea y no de ninguna disposición legal. La influencia de los juristas se produce principalmente ante los jueces y legisladores, que pueden también ayudan a los magistrados en la resolución de los casos y contribuyen a la preparación de nuestras leyes. La costumbre. La costumbre, lagunas jurídicas donde el juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, porque incurre en responsabilidad por denegación de justicia, surge entonces la necesidad de llenar la laguna. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especial relevancia en la investigación de los hechos y fenómenos jurídicos. Por tanto, un investigador que tenga a la costumbre como la fuente principal implica un trabajo de carácter empírico sociológico. La laguna de las leyes debe llenarse por medio del procedimiento análogo. Las lagunas de las leyes también deben llenarse creando libremente el derecho y también deben llenarse acudiendo en primer lugar a la analogía. Otros sostienen que para colmar las lagunas de la ley deben acudir a la analogía y a la aplicación de los principios de reglas generales del derecho. La realidad sociojurídica.
La realidad sociojurídica, nuestra legislación y la decisión de nuestros jueces y tribunales siempre estarán acorde a nuestra sociedad. Guarda relación con acciones, poderes, potestades o facultades de las personas para hacer u otro que cumplan sus deberes y a su vez acciones que se tienen para ejecutar los propios derechos. De manera que la conducta humana que vincula el hecho con las reglas del derecho, esta estrecha relación entre la sociedad y su ordenamiento jurídico, pues nunca podemos olvidar que el fin del derecho es lograr un equilibrio social, orden y convivencia pacífica. El análisis de la realidad social y su influencia también en las normas de las que nace consecuentemente las necesidades y los cambios sociales, como por ejemplo es claro que sucedió con el adulterio, en el cual está en el 1983, que era considerado como un delito, pero con los cambios sociales y la conquista de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres pasó a ser solamente como una causal de divorcio, es decir, dejó de ser una figura penal y subsiste también como una figura civil. Eso es todo, señores estudiantes. Muchísimas gracias y una linda noche.